El título para hoy es Mi conducta respecto a la santidad. O sea, mi conducta personal respecto a la santidad. Y vamos a estar viendo Levítico capítulo 19, donde estamos desarrollando esta serie, la santidad de Dios y mi santidad. Y este capítulo 19 que vamos a estar estudiando el día de hoy tiene que ver cómo es manifiesta la santidad del creyente con respecto a la conducta diaria, a la conducta cotidiana, con esa conducta con la cual tenemos que comportarnos día a día. Y hemos visto que Levítico del 17 al 22 habla de la separación por medio de la santidad. Y hemos estado observando diversos aspectos sobre la santidad. Y dice la Biblia que el pueblo redimido por Dios tiene que ser un pueblo que ande o que anhele andar en santidad de acuerdo a cómo es su Dios. Y en esta sección de Levítico que estamos viendo, prácticamente podría decirse que hay un código de santidad para el creyente, para todos los que son redimidos. Y de eso es lo que vamos a hablar en este capítulo 19. La conducta. ¿Qué tiene que ver la conducta del día a día con la santidad? ¿Tiene algo que ver o no tiene que ver? Y vamos a ver, hermanos, que en estos 37 versículos que tiene este capítulo 19, Dios va a hablar de la santidad que tenemos que nosotros poner en práctica todos los días. Pero no solamente cuando venimos a la iglesia, aún fuera de la iglesia. Tenemos que practicar la santidad. A veces cometemos el error de separar nuestras vidas en categorías. Una categoría de cristiano o religioso y otra categoría, la parte de la categoría de cristiano sí le importa a Dios, pero la parte de secular, que no tiene nada que ver con la vida cristiana, eso es mi vida y en eso me manejo yo como yo quiero. Y eso se ha hecho siempre. Casi todas las personas lo hacen así. Aún desde que yo tengo pues uso de razón estando en la iglesia, y ha pasado un buen de años. O sea, yo sé de lo que estoy hablando. Cuando alguien me diga, no, es que, no, yo ya sé lo que estoy diciendo. ¿Por qué le digo? Porque he estado en la iglesia desde tan chico que he visto todo tipo de actitudes que a veces se presentan queriendo separar en dos áreas la vida cotidiana. Levítico 19 nos va a enseñar, por lo tanto, que esta forma de pensar es un error. Y un error tremendo. Porque cada área de nuestra vida le pertenece a Dios y tenemos que vivirla como para Él, como Él desea. Él quiere que seamos santos y siempre. Y no hay ninguna diferencia en la etapa en que de repente en las 2 horas que estamos en la iglesia con el resto de tiempo que no estamos en la iglesia. Y en ambas etapas de nuestra vida, tanto en las 2 horas que participamos en la congregación como en las 22 restantes, tenemos siempre que vivir con santidad. Si nosotros somos redimidos, entonces le pertenecemos a Dios, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Todo nosotros le pertenece, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo completamente. Y esto es lo que vamos a ver, las instrucciones que Dios nos da para poder vivir de acuerdo al pensamiento de Él. Así que vamos a ir al capítulo 19, versículo 1 y 2. ¿Listos, hermanos? Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿A quién dice? A toda. Y eso incluye también a nosotros, ¿verdad? Si bien es cierto, no somos del pueblo de Israel, pero cuando dice a toda, no está hablando solamente al liderazgo, no está hablando solamente al sacerdote, está hablando a todo el pueblo. Por lo tanto, también a nosotros nos concierne esto. Y dice, y dile, santos seréis. ¿Por qué?
porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es decir, ¿qué más razón contundente necesitamos nosotros para poder anhelar santificarnos? Si Él es nuestro Dios, entonces, ¿qué otra razón necesitamos nosotros para poder cuidarnos y para poder vivir en santidad? Y todo lo que sigue acerca de la santidad en la conducta diaria del pueblo de Dios se resume en esta frase: santos seréis. No dice si tú quieres, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y si Jehová de los ejércitos es tu Dios, tú y yo tenemos que ser, ¿qué cosa? Santos. Si es que Él es nuestro Dios, tenemos que ser santos. Esto es lo primordial, hermanos, y principal que vamos a aprender en este capítulo 19. La santidad que Dios quiere en nuestras vidas es ser y hacer como Él. El apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. En conclusión, ser imitadores de Cristo. A eso somos llamados, no menos que eso. Si nos comportamos menos que eso, le estamos rebajando el estilo de vida que un verdadero cristiano tiene que llevar. Y yo pregunto, ¿quién podrá rebajar el estilo de vida que Dios ha establecido? Por lo tanto, tenemos que ver que Dios quiere, es el anhelo de Él, que seamos santos como Cristo en nuestro carácter, en nuestras actitudes. Y les hago recordar lo que dice Gálatas 5:22, que lo hemos reiteradamente, lo hemos leído en este estudio. Mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? En primer lugar, amor. Amor. Y en el retiro con los jóvenes veíamos que el amor tiene que ver con proteger. ¿Verdad, jóvenes? Tiene que ver con proteger. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas, que dice, no hay ley. No hay ley. Dios quiere entonces que seamos como Cristo en nuestra conducta, en nuestras acciones, es decir, en nuestro caminar, el día a día. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Fíjense lo que dice 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si tú dices que eres cristiano, tienes que andar como Cristo, no hay opción. No tienes alternativa. Yo no tengo alternativa si es que digo que soy cristiano. De esto se trata el verdadero discipulado, hermanos. De eso es crecer en la madurez espiritual para llegar a ser como el Maestro, tanto en su carácter como en su conducta. Y esto tiene que ver con acciones y tiene que ver con actitudes. ¿Qué actitud tengo yo? ¿Cómo me manejo? Pero también cómo manejo mi carácter. ¿Soy de los que se les sale el apellido de vez en cuando? ¿O ya tengo el dominio propio de lo cual habla la palabra del Señor? Ser discípulo implica que tenemos que seguir la conducta del Maestro. Fíjense lo que dice ahí en Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, no es mayor. Si no es mayor, entonces si es menor, tiene que hacer lo que su maestro hacía. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro, porque a eso vamos a llegar nosotros. Por lo menos debemos anhelarlo. Por lo menos tenemos que esforzarnos en poder seguir las pisadas del Maestro. De esto se trata, hermanos, toda la vida cristiana. Es una vida de crecer en Cristo para poder conformarse a la imagen de Cristo en cada área de su vida. En cada área. Romanos 8:29 agrega algo más al respecto a fin de aclararnos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué fuimos predestinados? Más o menos quiere decir, todos los que van a ser salvos están predestinados para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Es el deseo, es el anhelo de Dios que seamos a la imagen de Cristo Jesús. Ahí está. Eso es lo que dice. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito, el mayor, ¿en qué? En carácter, en conducta. Pero nosotros tenemos que igualarlo. No igualarlo, pero imitarlo a Él. Porque si no, ¿cómo será el primogénito de nuestras vidas? Él es el ejemplo. Ejemplo nos ha dado. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Cristo tiene que ser formado en vosotros. ¿Cómo? Esta palabra formado me llama la atención. Esta palabra formado es una palabra que da la idea de un molde. De un molde. De tal manera que cuando querían acuñar las monedas tenían un molde. Ponían ahí el metal y salían de acuerdo al molde que tenían. Ahora mi pregunta es: ¿se podrá acuñar un metal así todo duro como está? ¿Qué se tiene que hacer con ese metal? Fundirse. Y eso significa ¿qué? Que se vuelva, que esté a temperatura ¿qué? Normal, ambiente. ¿A cuánta temperatura? 400 grados centígrados, 700 grados centígrados. Es más, en algunos casos, con eso va sacando las impurezas de tal manera que pueda formarse. Ahora, entiende en tu vida esto. Si quiere Dios formarte a la imagen de Él, que entres en su molde, te tiene que fundir. ¿Cuántos dicen gracias? ¿Y sabe lo que significa eso que te va a fundir? Vas a pasar por fuego. ¿Y el fuego qué significa? Pruebas, pues claro. Porque somos rebeldes. Somos cabezaduras. ¿A poco no? Pues lo que hacemos. Entonces tienes que fundirte. Siempre recuerda esa analogía que te estoy haciendo. Siempre. Te va a fundir para que puedas amoldarte. Si no, no te vas a amoldar. Si te quedas así tieso como eres, no. Entonces Dios te va a tener que dar donde más te duele. Donde más te duele. A fin de que puedas ser fundido y puedas entrar en el molde de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta que hay poquitos amenes? Porque no es un mensaje popular, pero es la única forma, entienda, es la única forma en la que tú puedes ser moldeado y tienes que ser formado a la imagen de Cristo. No hay otra. Y el ser humano por naturaleza no quiere, no nos gusta. ¿A quién le gusta? Dígame. Pues a nadie nos gusta, pero entendemos que es necesario. Porque si el metal no es fundido, no puede tomar ninguna forma de nada. Por eso que pasa. Ahora, esto nos tiene que hacer entender que cuando pasamos dificultades, cuando pasamos alguna prueba, alguna situación, Dios está tratando con nosotros, nos está fundiendo de tal manera que podamos nosotros entrar en ese formato, en ese molde, de tal manera que al final nos asemejemos más al Señor. Dios quiere que seamos santos en toda área de nuestra vida porque Él quiere que seamos como Él. Por eso ahí en Primera de Pedro dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Este es un versículo interesante o que refuerza la idea de que estamos acá en Levítico. Porque a veces alguien dice: sí, pero eso era en el Antiguo Testamento, porque nunca faltan. Aunque no leo el pensamiento de todos, pero siempre yo sé que hay algunos que estudian un poco y dicen: pero está en el Antiguo Testamento. Sí, ahí te estoy dando un versículo del Nuevo Testamento. En lo que sigue en Levítico 19, vamos a ver que la santidad tiene que ver con la descripción de una conducta permanente. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que la santidad no tiene nada que ver con encerrarnos tal vez en un monasterio lejos del mundo. Nada que ver.
Más bien trata sobre hacer justicia, sobre amar, misericordia y humillarnos ante Dios en esta vida común y corriente de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria. Fíjense lo que dice en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide el Señor. Es lo que está pidiendo a nosotros. Vamos a seguir avanzando en este capítulo de Levítico. Versículo 3. Desde el 3 al 8 dice la santidad y su conducta. Versículo 3 y 4 vamos a continuar. Dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios. En estos dos versículos que acabamos de leer se mencionan 4, escúcheme, 4 de los 10 mandamientos. Y los demás pues se va a mencionar a lo largo de este capítulo en diferentes contextos. Y en estos dos mandamientos, el versículo 3 tenemos 2 y luego tenemos otro más en el versículo 4. Aquí hay un resumen de todos porque vemos una muestra de ambas tablas de la ley. El deber hacia los hombres y el deber hacia Dios. Dos mandamientos importantes. Y en el versículo 4 vemos el segundo mandamiento, nos recuerda el primero. Dios debe siempre tener la prioridad sobre todas las cosas. Si la santidad es ser como Dios, Dios es santo, recuerden. Entonces nosotros tenemos que crecer en santidad conforme a la obediencia a la palabra de Dios. Fíjense en Efesios 4:22 para relacionarlo un poquito. En cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, aquí el apóstol le está hablando algo que ya pasó, lo que antes teníamos. Dice: despojaos del viejo hombre, tu pasada manera de vivir. ¿Quién se tiene que despojar? ¿Quién? Pues sí, nosotros. Señor, despójame, saca. No, tienes que despojarte tú. Te dice, ahí está. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, ese viejo hombre tiene deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despójate de una cosa y vístete con algo diferente, que es el vestido que el Señor te está dando. Si Dios dice, hermanos, que debemos dejar algo, ¿qué tenemos que hacer? Pues obedecerle. Si Dios dice que debemos de nosotros de estar haciendo algo, tenemos que hacerlo. Deja esto, pues lo dejamos. Haz esto, pues lo hacemos. Porque Él es Dios. Y así es la santidad. Y la santidad tiene que ver con obediencia a la palabra de Dios. Y en esto nos separamos de lo malo y nos apartamos para el uso y para la gloria de ese Dios extraordinario que nosotros tenemos. Versículo 5, sigamos, de Levítico 19. Dios quiere la santidad, fíjense en las ofrendas. Del 5 al 8 vamos a estar leyendo. Dice: y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto, y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Del pueblo de Israel, Dios lo que quiere es la santidad en la ofrenda de paz. De esa ofrenda se está refiriendo. Que la ofrezcan, dice, de tal manera, de acuerdo a las reglas que Él estableció, de tal manera que sean aceptas.
Porque si no se ofrecen de la manera que Dios estableció, pues no lo va a aceptar. Es decir, se tiene que hacer la ofrenda de acuerdo a su voluntad, la voluntad de Dios que Él reveló en su palabra. Pues ya lo hemos estudiado ahí en Levítico capítulo 3 y aún en el 7 también lo hemos estudiado. Ahora, eso es cuanto a los israelitas, pero ¿qué de nosotros? Pues Dios quiere lo mismo, que todo lo que nosotros ofrecemos, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestras finanzas, ¿verdad?, sea conforme a su voluntad y sea conforme a su palabra. El énfasis aquí en el tercer día que dice en el versículo 6 y 7, nos muestra un cuadro de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que ofrecemos a Dios se lo debemos ofrecer en el poder de la resurrección y no en nuestra propia carne. Eso tenemos que tener bastante claro y de esa manera poder ofrecerlo. Dios no aceptará, hermanos, lo que nosotros ofrecemos en la carne, es decir, conforme a nuestro parecer. Es improbable que Dios lo acepte. Ningún tipo de ofrenda Dios lo aceptará según nuestro criterio personal. Tiene que ser de acuerdo al criterio de Él. Él va a aceptar solo lo que viene por medio del Espíritu Santo, conforme a la Escritura y con base a una nueva vida en Cristo Jesús. En base a que tú eres nacido de nuevo, en base a que tú has sido lavado y regenerado por la sangre del Señor. En base a eso es que tú te acercas al Señor y traes tu ofrenda y puede ser recibida con agrado ante su presencia. No podemos ofrecerle como nosotros pensamos, como nosotros deseamos. Así que fíjese, hasta en eso hay santidad, porque lo hacemos de acuerdo a la manera de Dios. Sigamos ahora, versículo 9. Va a hablar de la santidad y la conducta con el prójimo. Mire, todo está hablando de cómo nos tenemos que conducir, ¿se da cuenta? Nuestra conducta. Ahí en el versículo 9 y 10, Dios quiere que seamos generosos y no egoístas ni egocéntricos. Fíjese, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Cómo considera usted que es Dios? ¿Es generoso o es egoísta? ¿Generoso o egoísta? Generoso. Entonces, como Él es generoso, Él espera que todos nosotros, los hijos de Dios, también seamos ¿qué? Generosos. Si vamos a imitar a Dios, pues tenemos que imitarle en todo aspecto. Él es generoso. Así que Dios dio esta ley, ¿para qué? Para frenar esa tendencia del ser humano a ser ¿qué? Egoísta, a ser avaro. Y qué interesante. Pero además también lo dio para motivar la generosidad, para motivar la bondad. Podemos ver un buen ejemplo de la obediencia de esta ley en Ruth 2, cuando recuerdan que Ruth había regresado de los campos de Moab con Noemí y se fue a recoger allí en el territorio de Booz. Y pasaba, ¿no?, toda la gente de Booz, iban dejando espigas y Ruth atrás recogiéndolo. Pues ahí está el ejemplo. No voy a desviarme porque pues nos extenderíamos bastante, pero creo que la gran mayoría lo saben, y si no, si usted no lo sabe, lee ahí Ruth 2, ahí va a ver de cómo era esto. Así que el espíritu de esta ley se aplica también hoy en la iglesia. Según tengamos oportunidades, nosotros hagamos el bien a todos, pero especialmente ¿a quién? Pues a los hermanos, a los cristianos, a los miembros de la iglesia. Es lo prioritario. Porque a veces algunos se quieren levantar ahí el cuello, ¿verdad? Hemos ayudado con tantas toneladas por allá y mandamos almas allá y esto hicimos, pero en la congregación se mueren de hambre la gente. No tiene sentido. Pero en la congregación hay hermanos que no tienen de repente una despensa. Eso no tiene ningún sentido. Mandar a gente incrédula en lugar de estar ayudando dentro de la congregación.
La Biblia dice bien claro, Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Es claro o no es claro? Ya ayudé a los hermanos de la congregación. Si me sobran ganas de seguir ayudando, recién puedo ir y ayudar afuera. Pero principalmente es en la casa. ¿Entendemos eso? ¿Está claro? ¿O requiere una enseñanza más profunda? Pues no, ¿verdad? Ahí está, o sea, no necesita ningún exégesis, no, ahí está, muy clarito, ¿verdad? Yo sé que ustedes lo entienden rápido, así que sigámosle. La santidad entonces también es manifestada ¿en qué? En la generosidad. ¿Qué tan generosos somos? A veces estamos pasando el crucero y viene esa gente que viene de Centroamérica, que se va para el otro lado, te pide $1 y tú en lugar de darle $1 o 5 pesos, por darte generoso, le subes el vidrio, no tengo nada, te das vuelta como te haces el loco. ¿Dónde está la generosidad? ¿Te das cuenta? Estoy diciendo una cosa, pero podríamos mencionar muchísimas. Solamente quiero que veas que tenemos que comportarnos de acuerdo a la generosidad de nuestro Dios. De acuerdo a la generosidad de nuestro Dios. Muy generosos. Sigamos versículo 11. En los negocios de la vida Dios quiere integridad y rectitud. Dice: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Firma: yo Jehová. No, pues él. Aquí vemos 3 más de los 10 mandamientos: no hurtar, no mentir, no tomar el nombre de Dios en vano. Ahí están. En todos los negocios de la vida, en todas las relaciones interpersonales que nosotros tenemos, Dios lo que quiere es santidad, es decir, que seamos como Él, nos portemos a la altura de Él. Él quiere la integridad, Él quiere la rectitud, siempre en todo, porque Él es así. Si yo soy así, tú también tienes que ser igual que yo, es lo que te está diciendo. Es claro. Y ahora sigamos, versículo 13. ¿Cómo es el trato con los menos afortunados? Mire, Dios quiere la piedad, la misericordia. Dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Firma: yo Jehová. Uno no debe aprovecharse, hermanos, del menos afortunado, ni de un empleado, ni tampoco de un discapacitado. Si Dios le da la oportunidad de usted tener su negocio, tiene que portarse honesto con esa persona. Pagarle lo justo. Ya se llegó la quincena. No, mira, no tengo la otra semana, porque esa semana se va de parranda o va a hacer su fiesta. Y deja de pagar a su empleado. Es lo que está diciendo. Si Dios tuvo piedad y misericordia con nosotros, nosotros también tenemos que extender la misericordia con la gente que menos tiene. Y jamás tratar de aprovecharnos, jamás tratarlos mal. Seamos santos como Él es santo. ¿Y dónde está la santidad? En el buen trato con mi prójimo. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás, ¿qué cosa? Pero menos mal que eso no hay acá, ¿verdad? Menos mal. Ni chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No se debe favorecer ni al pobre ni al rico. Hay que hacer lo correcto siempre con todos. No interesa su posición social, su posición económica. Así es Dios. Y si así es Dios, así tenemos que ser también nosotros. Ser santo, ¿por qué? Porque Él es santo. Es decir, imitarlo a Él.
El chisme que dice acá en el versículo 16, en este contexto, tiene que ver con el juicio. En aquel tiempo pues no había tribunales de justicia como hay el día de hoy. Hoy pues tenemos jueces, tenemos fiscales, tenemos abogados, etcétera, ¿no? Los pleitos a menudo se presentaban delante de los ancianos de la ciudad y los casos se resolvían ahí entre ellos. Sí, pues un caso, ahí en Ruth mismo, capítulo 4, lo tiene, ¿verdad? Usted ya lo lee en su casa con detenimiento. Si alguien tenía un problema, se iba con los ancianos que normalmente estaban ahí a la puerta de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Una persona podría influenciar sobre la decisión metiendo chismes por uno y por otro y metiendo chismes por todo, para que cuando lleguen a los ancianos, pues ya la gente estaba a favor de él. A eso se está refiriendo. O sea, estoy explicándole para que sepa en qué contexto le está diciendo. Dios dice, no lo haga. Haga siempre lo correcto, aun cuando le duele, aun cuando le cuesta, siempre es correcto hacer lo correcto. Valga la redundancia. Pero es lo mejor. Y cuando tú haces lo correcto, entonces tú estás siendo santo porque estás imitando a quién? Al santo, que es nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Sigamos versículo 17 y 18, hablando sobre el amor, donde Dios quiere que amemos al prójimo. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Pero si usted supiera lo que me hizo, lo tienes que amar. Lo tienes que amar. Pero es que usted no lo conoce. Pues yo no lo conozco, pero dice que lo tienes que amar. Pero me hizo una buena, no, con esto. Lo tienes que amar. No hay excusas. ¿Y quién lo firma? Pues ya, mejor nos quedamos callados y decimos, sí, te voy a obedecer. ¿O no? Pues fíjese, tremenda firma. ¿Qué le podemos decir? Dígame, ¿cómo le podemos refutar? Si algo pasa entre usted y su hermano, su hermana, ¿qué tiene que hacer? Pues si él o ella lo ofende, vaya y hable con él para arreglarlo. Si sabe hablar, pero si no, ni vaya. Porque algunos quieren arreglar y en lugar de arreglar, le echan a perder todo. La riegan porque van a gritar. No saben. Dice hablar, no gritar. Dice hablar, ¿no? O dice gritar en su Biblia. Porque ahí dice hablar. Hable para arreglarlo. Cuando usted va y habla, lo que muestra es que el amor de Dios en su vida. ¿No? No guarda rencor. O peor, ni siquiera busca venganza. No, me la va a pagar, vas a ver. Tú no sabes con quién te has metido. No, si tú supieras cómo soy en mi cuadra, lo que me dicen. Además, yo vivo allá arriba en el cerro. No, y eso que no me conoces. Si tú me hubieras conocido en mis tiempos, no, hombre, ya te hubiera sacado una escuadra. U otro, ¿no? Mi cuchito ahí de... No sé por qué se ríen, pero fíjense. Recuerden, vamos a recordar lo que dice Mateo, ¿ok? Porque algo similar dice Mateo 18:15, dice, por tanto, o después de todo eso, por tanto, si tu hermano, y cuando dice hermano también pues dice hermana, ¿verdad? Peca contra ti, ve y repréndele, pero no es, no, esa no es reprensión, o sea, no está hablando de eso por si acaso, porque no quieren reprender así, no, hermano, ¿qué pasó? Hermanita, mire, esta situación, ¿ok?
estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere. Pero si no, ya saben, tiene que buscar un testigo. Y eso lo hemos explicado en otra vez, ¿no? Ahora, si usted ofende a otro, pues usted vaya y hable con él para arreglar las cosas. Dice ahí en Mateo 5, 23 y 24, miren. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. No dice si tú tienes algo. No, si tu hermano tiene algo contra ti. Primero si te ofendieron, pero ahora si él tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Anda, ¿y qué? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces no voy a ofrendar. Porque puede pasar, ¿ve? La lógica del ser humano es tan ilógica, ¿sí o no? No, entonces no voy a ofrendar. Pues no ofrendes, entonces no significa que eres de Cristo. Porque el que es de Cristo dice, sed santos porque yo soy y yo le tengo que obedecer. En lugar de, no, entonces ya, ¿para qué? No, calmado, tranquilo. No debemos, hermanos, ni vengarnos, ni tampoco guardar rencor en nuestros corazones. Tenemos que actuar como Dios, con amor, y procuremos siempre, hermanos, ¿qué? La reconciliación. Eso es importante. Miren lo que dice Gálatas, vamos a ver. Porque es la forma de ser santos. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Cuántos son espirituales? ¿Qué tan poquitos? A ver, voy a hacer la pregunta, les agarré en curva. ¿Cuántos son espirituales? Muy bien, ahora sí. Dije, ¿qué pasó? Dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de... si usted es espiritual, entonces lo va a restaurar con espíritu de... ¿Y eso significa gritar? ¿Verdad que no? ¿Se dan cuenta? Ahí está. Considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. O sea, ponte en la otra posición. Hazlo de forma suave. Porque no vaya a ser que un día se da vuelta la tortilla. Y así como tú, venga otro que es más que tú. Porque no, yo soy que no sé qué y que no sé cuánto. Pues va a venir otro que dice, porque nunca falta. ¿Sí o no? ¿Alguien más? Y ahí te vas a chicopar. Ay, sí, que no. Pues no. Porque normalmente así pasa. En la vida cotidiana viene uno que no sé qué, que no sé cuánto, y viene otro más y no, pues ahí ya no quiere. Por eso la Biblia es bien clarita. Con mansedumbre. Si eres espiritual, hazlo con mansedumbre. ¿Cómo tiene que ser? Como que no quiere. Pero dice la Biblia. Es lo que dice. Versículo 19, vamos a ir de ahí al 36 ya. Va a hablar sobre la santidad y su conducta en cada área. Y en esta última sección, Dios da instrucciones precisas sobre diferentes áreas de la vida común y corriente y nos muestra que la santidad tiene que ver con imitar a Dios. Y esto no se trata solamente de una vida religiosa, sino es una constante, permanente en todas las áreas que concierne nuestro diario vivir. Versículo 19. Mis estatutos guardarás. Pues mi ley, mis mandamientos significa. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Y alguien dirá, pero yo no soy agricultor. ¿Verdad? Yo no estoy en esos tiempos. Bueno, vamos a ver. La lección de este pasaje es esta. Hay que mantenerse separado de acuerdo a lo que Dios separó. No se debe mezclar lo que Dios no mezcló. ¿Estamos claros ahí? Principio. Ahí está. Para Israel esto tiene que ver con ¿qué? Con animales, con semillas y telas
para usar ahí en la ropa. Eso es para Israel en ese momento. Pero para nosotros, Dios quiere la santidad en una conducta separada y libre de mezclas inmundas. Y empieza, pero por ejemplo, dice animales, ganado. Esto habla ¿qué? Del trabajo y de la riqueza de uno. Lo que Dios quiere es la santidad en su conducta en el trabajo. Cómo usted gana dinero para vivir. De eso está hablando. Recordemos lo que dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis. Entonces ya saben, esto de ganado entonces tiene que ver con el trabajo, cómo nosotros hacemos ese trabajo. Semillas, es lo segundo que se ve aquí en este pasaje. La semilla es un cuadro de la palabra de Dios. Recordemos la parábola del sembrador, Lucas 8, ahí está. Fíjense, quiero antes de ir ahí, dice, Deuteronomio 22:9. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Dios no quiere que sembremos nuestro campo. En este caso, estamos hablando que es la palabra de Dios. Dios no quiere que nuestro campo, que nuestro ministerio, que nos ha entregado, que lo mezclemos con otro tipo de semillas. Por ejemplo, voy a poner algo claro, un ejemplo más claro. En la actualidad han sacado muchas versiones de Biblia, por ejemplo. Hay muchas, al gusto del cliente. Ahora, no todas las Biblias son iguales. Ahora hay una tendencia de muchos predicadores en usar las versiones más modernas. Pero muchas de esas versiones modernas, sus traducciones no son exactas. Y al no ser exactas, cuando se predica, cuando se está enseñando, lo que hace es mezclar la sana palabra de Dios con algo que está diferente, con semillas diferentes. Y dan algo que puede traer confusión. Por eso que es importante siempre escoger una Biblia que sea buena, una Biblia que sea fiel a las escrituras originales. Y así sembrar las semillas sin ninguna confusión. Ahora hay muchos que agarran hay muchas versiones nuevas. No digo todas, pero hay varias de esas versiones nuevas que incluso hasta le faltan versículos. Sí, le faltan versículos. No, pero que para que entiendan. Pero aún muchas veces la traducción no está correcta. Y lo que están haciendo justamente es metiendo otra semilla dentro de la semilla buena. No lo hagas. Es lo que está diciendo el Señor. Luego habla del vestido y de los hilos. Y esto sería mezclar la lana que viene de animales y el lino que viene de plantas. Miren la prohibición que hay en Deuteronomio 22:11. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. No puedes hacer esa mezcla. Uy, ahora mire que yo tengo acá mi chaquetita de lana y la falda que llevo es de lino. No se trata de ahora, para nosotros no tiene que ver con eso. La lana y el lino entonces sería mezclar dos naturalezas diferentes. Una naturaleza de plantas y otra naturaleza de animales. ¿Verdad? La lana viene de los animales, el lino pues viene de vegetal. Dios requiere la santidad, que seamos diferentes. No debemos andar vestidos de las dos naturalezas que tenemos. O sea, el hombre, ¿cuál es la naturaleza vieja? Pues del viejo hombre. No puedes andar vestido la mitad con el viejo hombre y la otra mitad, dice que con el nuevo hombre. No. Tienes que ser santo como Él es santo. Y Él siempre tuvo una sola naturaleza. No más. Recordemos lo que dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de esa vieja ropa. Tienes que despojarte, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre.
creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre. ¿Se dan cuenta? No hay dos naturalezas de vestido, una sola. Te tienes que despojar de ese viejo hombre para vestirte con la nueva naturaleza. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro? Por eso, a eso se hace referencia. Ahí en Romanos 13, 14, hablando de lo mismo, dice: si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 14, para mis hermanos que están tomando nota. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis, no te vistas para los deseos de la carne, es la otra naturaleza. Entonces Dios quiere que santidad en eso. Vestirse de una sola manera. No andes con dos cosas mezcladas, no, a eso se refiere. Vamos al versículo 20. Habla de la pureza. Dios no quiere que nos aprovechemos de las circunstancias. Fíjese, dice: si un hombre yaciera con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviere rescatada ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados. No morirán por cuanto ella no es libre, y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Este pasaje trata de una mujer esclava, desposada con otro esclavo. Y parece, según la narración, que el amo aquí se está aprovechando de la situación de esclavitud de ella, pues si se acuesta con ella, aprovechándose de una situación. Así como algunos que tienen negocios y a la secretaria la sientan en las piernas, más o menos es lo que pasó. Pues, no solamente la sientan en las piernas, ¿no? Ya sabe pues hasta dónde termina. Pero muchas veces muchas mujeres se sienten presionadas porque no quieren perder el puesto de trabajo, y muchas veces ¿qué hacen? Ya saben, ¿no? Pero ahí está. Ahora recordemos la ley. La ley es clara. Fíjense lo que decía. La ley exigía muerte para los dos, pero vamos a ver este caso. Dice Deuteronomio 22, 22, dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Ambos tenían que morir. Pero parece que Dios trata este caso de manera diferente, debido a que esta muchacha era una esclava, era una sierva. O sea, por la situación de esclavitud, su señor se aprovechó, que no fue prácticamente voluntaria de parte de ella. Entonces se aprovechó. Lo que está dando a entender es que ninguno de nosotros tiene que aprovecharse de la posición donde se encuentre. Ninguno. Ahora, dice que ambos serán azotados. Ella recibe los azotes por no haberse resistido tal vez lo suficiente, o de repente por ni siquiera haber gritado. Pues no sabemos la situación, pero más o menos. Y el amo también recibe azotes, y no solamente recibe azotes, sino que tiene que ofrecer una ofrenda por su culpa, por esta situación que ha pasado. Dios quiere la santidad en áreas de pureza, y lo quiere siempre, en toda ocasión. Fíjese que no hay ocasión en todas las áreas de nuestra vida. Uno no debe aprovecharse, hermano, de ninguna circunstancia para hacer lo indebido. Cuando nadie te está viendo, recordemos algo, que Dios siempre está llevando la cuenta de cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y por cada uno, Dios nos dará a cuenta, nos llamará a cuentas. Con esos azotes de castigo, con esos azotes de disciplina que Dios también da en su momento. Pero Dios también quiere la santidad en los deseos. Vamos, versículo 23. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas el 5º año comeréis el fruto de él
para que os haga crecer su fruto, yo, Jehová, vuestro Dios. Esta ley trata del 10º mandamiento, de no codiciar. Si uno planta árboles frutales, tiene que dejarlo crecer por 3 años, sin tocar ningún fruto. O sea, primer paso, tiene que negarse a sí mismo. Pero está codicioso el fruto, pero tiene que negarse. A nosotros es negarse a sí mismo. Para el pueblo de Israel era eso. Versículo 24. Toda la cosecha del fruto del 4º año se iba a considerar como primicias. Toda la cosecha, primicias, y se dedica a Dios. O sea, hay que negarse a sí mismo y reconocerse. ¿Quién es primero? Pues Dios. Entonces, el 5º año recién dice que podrían comer del fruto de sus árboles todo lo que ellos quisieran. Dios quiere la santidad también en el área de nuestros propios apetitos. La cruz viene antes de la corona. Uno tiene que negarse a sí mismo primero para obtener la corona después. Lucas 9:23 es un pasaje conocido y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cuando quiera. ¿No dice así? Me equivoqué. Tome su cruz every day, cada día, y recién sígame. Hay que negarse. Ahora, después Dios debe recibir su parte antes que nosotros. Por eso que ahí en Mateo dice: más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán todas. Es decir, después que hemos ofrecido a Dios, después que le hemos dado, le hemos brindado a Dios, le hemos reconocido que Él es primero que nosotros, recién podemos pensar en nosotros. De esa manera se nos va a quitar el egoísmo, lo codicioso. Y al negarnos a nosotros mismos, comenzamos a evidenciar esa santidad que Dios exige. Por lo tanto, amados hermanos, pongamos a Dios siempre primero antes de poder vivir de acuerdo a nuestros propios apetitos y a nuestros propios deseos por nuestra propia naturaleza. Primero es Dios. Vamos, versículo 26, las costumbres de esta vida. Dios quiere que seamos como Él, no como los paganos o la gente que nos rodea. Versículo 26. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Este pasaje tiene que ver con las prácticas o las costumbres de los paganos que vivían alrededor del pueblo de Israel. Ellos tenían ciertas costumbres que Dios les está prohibiendo. Es una ley que trata de todo, desde adivinar hasta los estilos de cabello y el arte corporal. De eso está hablando. Con el yo Jehová, pues al final, Dios, ¿qué está haciendo? Le está recordando a Israel cuál es su deseo: que no imiten a los paganos, que le imiten a Él. No lo imiten a los paganos. Imagínense un día que el pastor llegue con los pantalones acá, casi que se le caen, y medio que caminando así parece escaldado. Pues es la moda que están. ¿De dónde sacan eso? ¿De Dios? Pero ¿se imaginan? Pues no podemos imitar. Y se siguen riendo. Pues sí, digo el pastor para que no se vayan a enojar algunos de ustedes. No podemos imitar esas cosas. ¿Sí entienden? Puse este ejemplo, pero ya entendemos, ¿verdad? Que Dios es primero y tenemos que andar
como Él anhela, como Él desea. Hay mucho en nuestra cultura que se permite, y esto es obvio por lo que la Biblia dice. Muchas veces, a veces se exceden. Dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Alguien un día venga con su peinado así, cortado así, con los pelos ahí de pájaro loco, imagínense, y pintado de colores. ¿Qué te pasó? ¿Algún accidente? Pues no vamos a decir, si es salvo, ¿verdad? Pues no va a perder la salvación, vamos a ser claros. Pero se está dejando dominar por las costumbres del mundo. Nosotros tenemos que preocuparnos, ¿por qué? Por imitar al Señor. ¿Sí entienden eso? Todo me es lícito, pero no todo, ¿qué cosa? Conviene. Todo me es lícito, pero no todo, ¿qué? Edifica. Versículo 23, ahí está. De 1 Corintios que estamos. Entonces, no estamos diciendo que hay que ser legalistas en cuanto a las cuestiones de lo que se permite. No, hermanos. Pero creo que la aplicación aquí para nosotros es que en vez de fijarnos en el mundo para imitar a los inconversos, debemos fijarnos en nuestro Señor Jesucristo para poder imitarle a Él. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿No? Así que, ¿cómo lo vamos a imitar? Pues leyendo la Biblia. Y al leer la Biblia vamos a ver qué ajustes tenemos que hacer en nuestro estilo de vida. ¿Qué tenemos que hacer para obedecerle a Él? Así que la santidad es seguir a Cristo, es imitarlo, siguiendo su palabra. De esto es lo que está hablando el Señor. Luego sigamos adelante, versículo 29 de Levítico. Habla de la conducta moral. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová. Aquí está diciendo, reconoce su deber, el deber moral en las relaciones con otros seres humanos. Y este versículo trata de poner a su hija como una prostituta en el templo. Recuerda que ya les había explicado que en los templos habían prostitutas y esa era la costumbre de ellos. Y esas mujeres se utilizaban para procrear hijos que luego eran, ¿qué cosa? Eran sacrificados. No, y todo eso ya les había explicado. Entonces, no se mezclen con las costumbres de ellos. Por eso es que Dios está siendo muy enfático. No hagan las costumbres de ellos. Ustedes no son así, no tiene que ser así. Aquí está tratando de la moralidad de los padres. Son responsables por sus hijos. Cada padre es responsable por sus hijos. Algunos tal vez ya tengan sus hijos grandes y digan, ¿y qué puedo hacer? Pues orar, orar y orar. Porque muchas veces de pequeño no lo supiste criar apropiadamente, adecuadamente. Hay una importante responsabilidad. Hay algo importante que tenemos que ver, la responsabilidad de nuestros hijos. Si bien es cierto, acá destaca el principio del sexo ilícito que lo menciona el Señor, pues Dios lo detesta. Pero también habla de la responsabilidad tan grande que tenemos como padres. Es a nosotros que nos manda, no hagas esto. No, mi hija está bien, yo le educo, yo le doy ejemplo y esto y lo otro. Pero no les enseñó a caminar en los caminos del Señor. A veces, la otra vez dije que a veces los padres, de castigo no vas a la iglesia. ¿Qué castigo tan tremendo? De eso van a tener que dar cuentas ante Dios. De eso van a dar cuentas ante Dios. Es una estupidez hacer eso.
Los que tienen hijos pequeños todavía que están, no haga eso. Recuerde lo que está acá. La palabra es muy clara, muy, muy clara. ¿O no? Es evidente que es claro. Es evidente. Tenemos nosotros que ser santos en nuestra forma de cómo criamos responsablemente a nuestros hijos. Responsablemente. Seamos santos también en áreas de la moralidad, en nuestras relaciones con otros. Tenemos el deber moral de portarnos de acuerdo a lo que Dios está estableciendo en esa relación con otros seres humanos. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Y tenemos que reconocer que hay un deber moral, sobre todo porque somos cristianos. Tenemos que portarnos a la altura de su nombre, a la altura del nombre del Señor. Tenemos que reconocer nuestro deber moral delante de Dios. Versículo 30 dice, el sábado era para Israel. Y es lo que aquí destaca que es para él. Quiere la reverencia de parte de su pueblo en este asunto que él ha establecido. Cuando Israel dejó de observar el sábado como día de reposo, un día santificado para Dios, el Señor mismo lo tomó como adulterio espiritual. Porque era un mandato para Israel. Los judíos dejaron de ser fieles en el pacto que Dios había hecho con ellos. Recuerden, el día de reposo era una señal de pacto. ¿Recuerdan eso? Dios tomó esa infidelidad. Ya no vas a... Son infieles, son adúlteros. Por eso que el Señor dice eso. Cuando nosotros nos apartamos de esa sencilla sumisión a Cristo y a su palabra, hacemos lo mismo. Llegamos a ser infieles a nuestro Dios. Cuando nos apartamos de su palabra. Quisiera que vayamos, mire lo que dice en 2 Corintios 11, del 1 al 4. Ojalá me toleraréis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para que presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que él os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que os habéis recibido, u otro evangelio que el que habréis aceptado, bien lo toleraréis. ¿Sí? Algunos dicen, sí, es que yo sé que la Biblia dice, y yo sé que tengo que someterme, pero no puedo. No es que no pueda, no quiere. No quiere. ¿Acaso no dice la Biblia que nos ha dado dominio propio? ¿Dice o no dice? Y ese dominio propio nos va a llevar ¿a qué? A dominarnos a esa carne que nos arrastra. No, yo me voy a someter a lo que dice la palabra del Señor, porque tenemos dominio propio. Ya no estamos desbalagados como el mundo, porque a veces si alguien va a una iglesia y vive una vida desbalagada como el mundo, cuidado. Tiene que haber frutos, tiene que haber evidencia de que hay un verdadero cristiano. Dios quiere que reconozcamos nuestro deber moral delante de Él y que andemos en la santidad, que andemos según los deseos. ¿Cuáles los deseos? Que andemos en santidad. Sed santos. ¿Cómo? ¿Cómo es? Claro. En estas áreas de conducta moral delante de los hombres y delante de Dios, siempre debemos ser como Dios, siempre fieles a Él. Versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios prohíbe entonces toda comunicación sobrenatural que no tiene que ver con Él. Todo. Los encantadores, los adivinos, los hechiceros, los chamanes, todos esos, todo. Reciben su comunicación de espíritus, pero que no son de Dios. Dios prohíbe totalmente, no hay que engañarse. El día de hoy, aún dentro de las iglesias hay esto. Sí. Aún dentro de las iglesias hay ritos que se parecen a eso. Algunos de ustedes han estado en algunas iglesias así y saben de lo que estoy hablando. Ya ha pasado un poco de moda, pero todavía hay. Recordemos algo.
que Satanás puede disfrazarse como el mismo Jesús, como ángel de luz. Dice 2 Corintios 11:14, y no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y hace milagros y más rápidos. Muchas veces la gente quiere eso. Cuidado. Entonces no tenemos que creer a todo espíritu, más bien dice que probemos los espíritus, ¿no? Recuerdan 1 de Juan 4:1, perdón, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos han salido? Pues muchos. Está inundado, infestado está la tierra de este tipo de gente. Por lo tanto hay que examinarlo todo y retengamos solo lo bueno. Es lo que dice Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. Cristo nos manda a juzgarlo todo, ¿cómo? Con justo juicio. Y el justo juicio, ¿de dónde viene? Pues de la palabra de Dios. Si no sabemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a juzgar con justo juicio? Dice Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias. Ojo, no juzguéis según las apariencias, porque ahora otros tienen un don muy especial. ¿Saben cómo se llama ese don que ha salido? El don de sospecha. Si ven porque le saludó a la hermana, algo quiere con la hermana, ya están sospechando. Hay que sacarse las telarañas. A veces, hace tiempo atrás, en una iglesia, no le voy a decir dónde, no fue en México por si acaso, para que no están, a ver en dónde habrá sido, no fue acá. Yo recuerdo que estaba congregándome en esa iglesia y convocaron a ayuno. No lo digo porque yo me creo espiritual, pero pues convocaron a ayuno. Si hacen una convocatoria, pues hay que ir, si yo estoy ahí en la iglesia, ¿o no? Pues sí. Y dijeron, vamos a estar acá desde las 6 de la mañana. Wow. Pues me levanté a las 5 de la mañana, puse el despertador, me bañé y fui al ayuno. Y habían puras mujeres. No habían hombres. Oye, ¿qué pasó con los hombres? Y había una hermana, pues estaba ahí, la primera que estaba ahí. Dios la bendiga, hermana. Era muchacha, era una señorita. Dios la bendiga. Sí, Dios la bendiga, me dijo, me sacó la mano así, descaradamente. Me dio vergüenza. Entonces, y Dios le bendiga a todas, le dije así pues imagínense que me vaya a pasar con todas así. Pues si me puse a orar ¿verdad? Fue la primera vez. Luego, en otra oportunidad, iba a haber otra actividad y por alguna razón dijeron que se quedaran después del servicio. Pues me quedé y también se quedaron puras mujeres. Iba a hacer una oración, no sé por qué cosa, no recuerdo bien. Puras mujeres. Y Dios le bendiga, ya tenía más confianza y tenía un poco más de tiempo ahí en la congregación. Dios le bendiga, hermano, que no sé qué. Pues todo. Y con esta misma hermana, esta joven, Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano, me dijo así. ¿Pero qué pasó? ¿Qué le hice? Pues en todas las actividades espirituales yo siempre me gustaba estar. Yo quiero estar en la presencia del Señor. ¿El Hijo de Dios anhela estar en la presencia del Señor o no? Es natural. Porque al parecer no estaban acostumbrados que un hombre fuera a las actividades espirituales. Yo prácticamente me sentía pues medio extraño ser el único hombre que estaba ahí. Bueno, y así pasó en reiteradas oportunidades. Ya no le saludaba por último. La veía, me daba pena, me iba por otro lado para no pasar por ahí. Ya cuando pasó un tiempo, yo me había olvidado de ese episodio. Ya estaba casado y nosotros teníamos la costumbre de siempre invitar a diversos hermanos a la casa. Y incluso los hermanos que a veces vivían en Centroamérica, que no tenían familia ahí en los Estados Unidos, pues vengan, y así hacíamos, siempre invitábamos. Y en esas cosas mi esposa invitó a esta hermana. Mi esposa no sabía todo lo que había pasado.
Cuando llega, estábamos ahí, comenzamos a orar, no recuerdo cómo fue, pero estábamos orando y se me vino a la mente la forma como me había tratado durante tanto tiempo. Y en plena oración viene y me abraza. Me quedé. Y me dice, hermano, es que tengo que pedirle perdón. ¿De qué? Yo recordaba eso, pero yo no tenía nada contra ella, es la verdad, nada. Mi corazón estaba limpio, no tenía malicia, no tenía nada, no tenía rencor por la forma, pero siempre me había mirado de forma extraña. Y me abraza y lloró, pero lloraba. Sí, tengo que pedirle perdón, me dice. Pero ¿por qué? No, si yo no tengo nada. No, es que usted recuerda tal vez que esa vez que no sé qué. Y comenzó a recordar todas las veces. Sí, recuerdo. Y recuerda la otra vez. Y así comenzó a mencionar todas las veces, porque no fue una ni dos, fueron muchas veces. Es que yo estaba tan equivocada, no lo conocía, me dijo. Yo pensé que usted saludaba con otras intenciones. Pero ahora que todos estos años que yo lo he visto y que le conozco, me he dado cuenta que su corazón no es así, que usted no tenía esas intenciones, que yo era la equivocada, porque yo traía en mi pensamiento, traía ideas preconcebidas cómo eran las personas. No había conocido a alguien que haya nacido de nuevo, porque el que nació de nuevo ya no trae telarañas en la cabeza. Y eso me acuerdo acá. No juzguéis según las apariencias. Si te va a saludar, no es porque te gusta, pues no. El respeto que tiene que haber. ¿Sí estamos entendiendo? Y eso aprendí mucho, hermanos. Dije, gracias, Señor. Gracias porque me hiciste que el testimonio tuyo no sea vituperado. Porque nunca yo dije nada. Con las malas cosas nunca yo le dije por qué esto y aquello. Nunca. Siempre me callé, pero también perdonando permanentemente. Y a veces uno dice, ¿hasta cuándo voy a perdonar? Y como Pedro, ¿no? Pues 70 veces 7. 7 por 7, 490 veces, maestro. No, pues 70 veces 7 es siempre que te ofendan, hay que perdonar. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Y cómo vas a juzgar con justo juicio? Leyendo la palabra. Leyendo la palabra. Hermanos, ya falta una parte final, pero yo creo que avanzamos el tiempo. Solamente quiero que entienda, tu vida de santidad depende en imitar a nuestro buen Dios. Cada minuto, cada segundo de su existencia tiene que ser imitando al único y sabio Dios.